Julio César Triana ayer se salvó de milagro de que lo asesinaran. Apenas estando en el sepelio, estaban en los actos del sepelio de Miguel Uribe Turbay, dando discursos, y horas después atentan contra la vida del congresista Julio César Triana, opositor frentero contra el mal gobierno desastroso de Gustavo Petro. Qué coincidencia, ¿no? Es decir, parece que Petro sigue empeñado en que todo lo que le huela a oposición tiene que desaparecer. Uno se pregunta, ¿será que Petro también tiene que ver con el acto criminal que casi le cuesta la vida a Julio César Triana? Le metieron 8 balazos de fusil a la camioneta, pues el blindaje impidió que las balas penetraran al vehículo y mataran a más de uno que iba ahí. El carro incluso llegó pinchado a Paicol, creo, una población. Vamos a ver esas declaraciones de Triana, y esto es otro botón de muestra del desastre de país que tenemos con Gustavo Petro, totalmente salvaje, caótico, criminal. Es algo que yo jamás pensé ver en mis años, que no son pocos. Jamás pensé ver un presidente que, en vez de estar llamado como debe ser a la conciliación, al diálogo, a la unión, como lo hace todo presidente, el tipo se empeña en cada día ser un peor ser humano, se empeña cada día en ser la representación del crimen y del delito en el país. Eso es Petro. Entonces yo realmente, como periodista y como ciudadano normal, jamás pensé ver eso en un presidente, pero bueno, ahí lo tenemos. Y vamos con la otra, que también forma parte de cómo el mismo gobierno de Gustavo Petro se ríe de la justicia y arropó delincuencialmente a Carlos Ramón González. Le sacó la residencia, le renovó la residencia que se vencía este año en junio, y en mayo empezaron a hacer los trámites y le sacaron express la residencia renovada en el país que tiene Daniel Ortega secuestrado hace varios años, ¿verdad? Muchos años. Eso fue rapidito, no sé, con plata de todos nosotros pagaron eso, porque eso no es gratis. ¿O es que Daniel Ortega tiene gratis a este bandolero del Carlos Ramón González, prófugo de la justicia, entre otras cosas? No, eso vale plata, Rubén. Eso es un acuerdo de alto vuelo económico. Eso no es, ay, que mi amigo Petro, olvídese. O será que los dictadores que huyen y se refugian en cualquier país, cuando lo saca el pueblo a patadas y se salvan de ser linchados, como el que está en Rusia, el dictador sirio Al-Assad, creo, no me acuerdo el nombre exactamente, él está en Rusia viviendo gratis? Pues no, señor, pues con los miles y miles de millones de dólares que se robó también le cobran durito el país que alberga criminales, en este caso Rusia, el ejemplo que pongo, o en el caso de Nicaragua con Carlos Ramón González. Eso vale mucha plata. Entonces ahí están todas las evidencias. RCN destapó claramente otro acto de criminal, delincuencial, corrupción de Gustavo Petro con su amigote guerrillero, colega de delincuencia, Carlos Ramón González. Está en Nicaragua con residencia renovada, viviendo a cuerpo de rey. Él, de los más llamados, de los principales autores del robo de más de 1 billón de pesos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Ahí está, para que vean ustedes, para que entendamos más todavía el gobierno que tenemos con el delincuencial Gustavo Petro. Entonces vamos con esas 12, Miro. Gracias, Belsi. Pues representante Julio César Triana, bienvenido a Noticias Caracol. Es un gusto saludarlo y sobre todo hacerlo estando usted sano y salvo. Eduardo, muchas gracias. Realmente primero agradecerle a Dios poder estar hoy aquí conversando con usted después de todo lo que vivimos en el día de ayer. ¿Dónde se encuentra hoy, representante? Estoy en la ciudad de Neiva. En la noche llegué a Neiva. Yo venía desplazándome del municipio de La Plata a Neiva. Fui evacuado en helicóptero y llegué
anoche ya estoy aquí en mi casa con mi esposa y mis hijos. Bueno, cuestión por supuesto que nos alegra, especialmente en esta coyuntura que está viviendo el país. Representante, nárrenos un poco el minuto a minuto, ¿cómo fue ese ataque? Pues mire, Eduardo, lo primero que hay que decir es que no quiero que a ningún colombiano le pase los momentos que vivimos ayer. Nosotros nos desplazábamos antes de las 6 de la tarde entre La Plata y Neiva, el municipio de La Plata, que es límite con el Cauca. Tal vez a las 5:45, en un sector de curvas, aparecen unos tipos jóvenes. Uno de ellos, al margen derecho de la vía, le hace algunas señales a los otros que estaban en la otra vía. No habían detenido el tráfico, no estaban en un retén, y de un momento se abalanzan a la vía y en fracción de segundos lo que vemos es que estos tipos con fusil inician a dispararle al vehículo por todos lados, pero especialmente impactaron el lugar donde yo venía sentado, que es el lugar del copiloto, al lado del conductor. Allí se dieron la mayor parte de impactos. Hablan de 8 a 10 impactos. No se imagina el nivel de angustia nuestra, los policías que iban conmigo, mi miembro de la UTL. Fueron 8 o 10 kilómetros para llegar al municipio más cercano, que se llama Paicol, buscando la policía. En eso la angustia se apodera de nosotros. Una de las llantas fue destruida y debido a eso empezó con el rato a echar humo, a sentirse quemado. Claro, seguramente estábamos andando solo en el rin del vehículo hasta llegar a Paicol. Realmente fue un momento muy, muy difícil, quiero confesarlo. Sí, es cierto, representante, que en algún momento le hacen una señal de pare a ese vehículo o simplemente empezaron a dispararles. Yo lo que vi es que estos tipos estaban resueltos a todos. Si hubiesen decidido parar el vehículo, hubieran parado los vehículos que iban adelante, Eduardo, porque el tráfico estaba normal en la vía. Tan es así que la única imagen que tengo es estos dos tipos que se abalanzan al centro de la vía a disparar y pasaban vehículos por el lado de ellos. Y estos tipos, sin importarle nada, dispararon todo el tiempo. El conductor que operaba el vehículo mío les echó todo el vehículo, ahí se corren de la vía, pero por supuesto les importaba 5 que el tráfico estuviera fluyendo de manera normal, y lograron siempre impactar el vehículo porque nosotros nunca los detuvimos. Sí, y representante, ¿estas personas estaban uniformadas? ¿Cuál era su aspecto? Tenían unas sudaderas verdes. Yo recuerdo ligeramente que eran muy jóvenes. El que estaba en la margen izquierda era muy joven, que fue como el que le hizo señales a los otros y señaló el vehículo nuestro, le señalaba el vehículo y los otros emprendieron fuego, emprendieron a disparar. Yo solo veo que eran personas jóvenes con sudaderas verdes. Sí. Representante, hablemos ahora de las amenazas, porque entiendo usted ya había informado que había recibido amenazas precisamente de grupos armados ilegales. Mire, Eduardo, el año pasado presenté ante la Fiscalía, ante la Policía Nacional, una denuncia por un comunicado que me llegara, al parecer, de un grupo de disidencias de las FARC, donde me declaraban enemigo de la paz, me declaraban promotor de la guerra y, por supuesto, me declaraban objetivo militar para ellos. Yo pedí que se confirmara si este comunicado era real o qué era. Pues yo he venido haciendo una serie de denuncias de cómo el departamento del Huila ha perdido control territorial, cómo en nuestro departamento zonas hoy están controladas por las disidencias de las FARC, cómo el Estado colombiano necesita invertir más en seguridad en nuestro departamento. Sí. Solo la semana pasada, Eduardo, le demostré con cifras al país cómo el reclutamiento forzado en Colombia ha crecido en un 160%, pero en el caso del Huila ha crecido en un 300%. Representante, ¿y usted presenta esas denuncias y fortalecen su esquema de seguridad o qué ha pasado con eso? No, nunca se fortaleció. Yo tengo el mismo esquema, un hombre de la UNP en Bogotá, uno en Neiva.
El Neiva es la Policía Nacional, la que me aumenta el número a 3 policías. Yo pido que se extienda a mi familia. Hoy, Eduardo, confieso que debo tomar decisiones familiares, vamos a reunirnos en familia. No sé si estén dadas las garantías, porque debo decirlo, nos quieren matar. Lo que hemos evidenciado es que las garantías para ejercer el proceso electoral no están dadas. Y mientras no haya un gran plan de democracia, un gran plan de choque del Estado colombiano y pongamos en riesgo nuestras familias, pues yo creo que hay que tomar decisiones. Yo nunca recibí el reforzamiento y la extensión de esas medidas a mi familia, a mi esposa, a mi hijo, mi hija, y por supuesto hoy vuelvo a llamar la atención. Bueno, pero por fortuna, pues esas personas que lo custodiaban ayer actuaron de una manera correcta y hoy podemos estar conversando con usted. Le agradecemos enormemente estos minutos en Noticias Caracol. Eduardo, muchas gracias. Quiero públicamente y a través de Noticias Caracol darle las gracias a Dios, a mi madre que me enseñó el Salmo 20 y que esos policías que me acompañan hoy estén con su esposa y sus hijos, porque sin duda alguna lo que vimos ayer fue verle la cara a la muerte. Muchas gracias. Muchas gracias a Noticias Caracol. Gracias. Noticias RCN acaba de revelar que el señor Carlos Ramón González, uno de los cabecillas del escándalo de corrupción más grande del gobierno de Gustavo Petro, obtuvo la residencia en Nicaragua. Esto con la ayuda de la Embajada de Colombia en Nicaragua y de la propia Cancillería del país, el día 21 de mayo, tal y como se demuestra en este documento. Ese día, el 21 de mayo, el señor Carlos Ramón González fue imputado por la justicia. Y la señora canciller de entonces, Laura Sarabia, permitió que el señor Carlos Ramón González recibiera ayuda de parte del gobierno para evadir la justicia en Colombia. Por eso le anunciamos al país que radicaremos una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en contra de la señora Laura Sarabia y en contra de los funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua, por fraude a resolución judicial y posible prevaricato, al haber ayudado al señor Carlos Ramón González, cabecilla de uno de los escándalos de corrupción más grandes del gobierno Petro, a obtener la residencia en Nicaragua para evadir la justicia. Bien, ya no hay que preguntarse más dónde está Carlos Ramón González, porque ya hoy quedó confirmado que está en Nicaragua. Noticias RCN conoció en exclusiva los documentos que revelan que el exdirector del DAPRE tiene residencia en ese país, pero no solo eso, la solicitud la habría hecho la Embajada de Colombia en Nicaragua. Nuestra editora política Maritza Aristizábal nos cuenta. Maritza. Buenas noches, miren, esta sería otra escandalosa página del capítulo de corrupción de la ONG-RD. Mientras la justicia aquí en Colombia está tratando de dar con los responsables, parece que el mismo gobierno colombiano estaría protegiéndolos. Estos son los documentos que conocimos en exclusiva aquí en Noticias RCN. Primero, la cédula de residencia del señor González Merchán Carlos Ramón. Se vencía el 14 de junio de este año. Y les digo vencía porque el mismo gobierno colombiano hizo todas las gestiones para su renovación. Y aquí vamos a revisar el siguiente documento. Es este, del 21 de mayo de este año. Y ojo a la fecha. Allí, comillas, se solicita renueve la residencia del compañero González, que es lo más inquietante, que esa gestión se hace justo el mismo día que el exfuncionario estaba siendo imputado en Colombia por 3 delitos: cohecho, lavado de activos y peculado por apropiación. Y finalmente conocimos la respuesta de Nicaragua. Aquí está también el documento, es decir, la respuesta del gobierno de Daniel Ortega. Es positiva, por supuesto, diciendo que todo está listo para que González se acerque a la oficina de migración y obtenga el documento. Exclusivo, Noticias RCN. Carlos Ramón González está en Nicaragua desde el 5 de noviembre de 2024. Así lo certifican estos documentos oficiales de la Embajada de Colombia en ese país, del Ministerio de Relaciones Exteriores, y este que es el documento clave, la cédula de residencia expedida por el gobierno de Daniel Ortega. Pero esto es lo que más inquietudes genera. Carlos Ramón, quien según la Fiscalía es una de las cabezas del escándalo de corrupción de la ONG-RD, hoy prófugo de la justicia, obtuvo ese estatus en Nicaragua con el apoyo del gobierno colombiano. Y atentos a las fechas. Este documento que conoció en exclusiva Noticias RCN es del 21 de mayo de 2025 y deja en evidencia las gestiones de la representación diplomática de nuestro país a favor de González.
Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residencia del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre del año 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país, solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para la regulación del estado migratorio. Se renueve la residencia del compañero González. Es que, ojo, ese mismo 21 de mayo, mientras en la Cancillería de Nicaragua se radicaba esta solicitud, en Colombia se adelantaba la audiencia de imputación de cargos contra Carlos Ramón González. Usted le solicitó a Olmedo López. Y no se trata de una mera coincidencia. Esa audiencia fue programada desde el 14 de mayo con el propósito de imputar cargos y solicitar la medida de aseguramiento contra el exdirector del DAPRE, exdirector de la Agencia Nacional de Inteligencia y una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro. El último documento que conoció en exclusiva Noticias RCN es justamente la respuesta positiva de la Dirección General Consular de Nicaragua. El señor Carlos Ramón González Merchán puede presentarse a partir de este momento en la ventanilla 30 de Migración Extranjería en Managua, sede central, para renovación de cédula de residencia. Ante este escándalo, el presidente Petro escribió en su cuenta de X: el gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González. Eso por cuenta del presidente. La canciller Rosa Villavicencio también se pronunció. No ha habido ni hubo ninguna instrucción desde Cancillería para solicitar ninguna renovación para este ciudadano colombiano en Nicaragua. Y cuando estos hechos sucedieron, yo no me había posesionado todavía como viceministra de Relaciones Exteriores. Por supuesto, las reacciones no se hacen esperar. El concejal Daniel Briceño dijo que denunciará a la ex canciller Laura Sarabia porque supuestamente facilitó la residencia de Carlos Ramón González en Nicaragua para evadir a la justicia. Por haber presuntamente favorecido al señor Carlos Ramón González, cabecilla del escándalo de corrupción más grande del gobierno de Gustavo Petro. Una absoluta vergüenza que se haya intercedido para que este señor Carlos Ramón González haya obtenido como tal la residencia en Nicaragua, violando como tal la ley, pero sobre todo haciéndole un fraude a la justicia. De inmediato Laura Sarabia también respondió y la ex canciller dijo en su cuenta de X: no participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad. Mucha atención. Carlos Ramón González, prófugo de la justicia y mano derecha de Gustavo Petro, recibió residencia de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, gracias a gestiones del propio régimen colombiano. En una maniobra tan sospechosa como escandalosa, el trámite, según las pruebas obtenidas por RCN, se realizó el mismo día en que la Fiscalía lo imputó por los delitos de cohecho, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos dentro del desfalco a la UNGRD. Se evidencia así un engranaje de protección política que usa las instituciones desde la cabeza misma del Estado colombiano para esconder de la justicia al círculo criminal más íntimo del dictador Petro. Impacto 24/7, noticias con la verdad. No olvide seguirnos en redes sociales.